Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este canal Impacto Evangelístico. Yo estoy aquí con mi hermano Rainer Matos y mi hermano Jesús Alberto Núñez. Y estamos aquí en este hermoso día para compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, que creo que será de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Alberto. Vamos a tener una lectura en Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Como esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Amén. Vamos a dar gracias, Rainer, por esta palabra. Padre, gracias por estas palabras que han sido leídas, Dios amado, Señor. Te pedimos que conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia, tú permitas, Señor, que la palabra que salga de nuestra boca sea la palabra revelada por ti, oh Dios. Padre, que te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, mira, aquí leímos en Isaías capítulo 5, el libro del profeta Isaías. Y es una historia muy conocida, esta de la viña. Y todos sabemos que cuando habla de viña es referente al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo ahí? En el verso 1. El verso 1 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, que estamos viendo que el amado tenía un terreno. Y era un terreno, dice ahí, fértil. O sea, la palabra fértil es que era buena tierra. Era de buena. O sea, las personas que nos ven, que saben de sembrado, entienden que una ladera fértil, una tierra fértil, es que usted sembró algo, no hay manera de que le salga, podemos decir, lo contrario a lo que usted sembró o lo que usted estaba esperando. Entonces dice, el cantar de mi amado a la viña. Rainer. Por lo menos en lo que era la antigüedad y en la misma Biblia, cuando había momentos donde había alegría o había gozo o había una tristeza, se utilizaban lo que eran los cánticos. Nosotros sabemos que la hermana de Moisés, según la misma Biblia, habla que era profetisa. Y ella, luego de que salen del pueblo de Israel, daba cánticos de voces agradeciendo lo que el Señor había hecho por ella. En momentos de igual forma, cuando el Señor hacía muchos milagros o hacía cierto tipo de cosas en las personas, lo que era en la antigüedad, nosotros podemos ver los salmos, que eran cánticos de alegría, aunque hay un momento donde hay salmos que son de aflicción, porque en la antigüedad se utilizaba lo que eran los cánticos, dependiendo del momento o la situación que tú vivieras. Amén. Por eso en Jueces capítulo 5 está el cántico de Débora, donde Débora canta un canto de gracia al Señor por la victoria que le había dado contra los enemigos. Entonces, el dueño de la viña preparó un cántico para celebrar o para dar a entender lo que había pasado con su viña. ¿Y qué dice el verso 2? El verso 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. ¿Qué usted cree de eso que dice ahí, Alberto? Primeramente él puso un cerco sobre su viña, como que la condicionó, le hizo algo bien bonito para que esa planta, esa uva que él hubiera plantado, salgan correctamente como él hubiera querido. También dice
que la despedregó. Dice que le quitó todo lo que tenía, sea roca o cada una de las cosas malas que tenía, primero la quitó. Después que quitó todo esto, dice que plantó vides escogidas. La vida es escogida, si muchos de nosotros sabemos que es el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, que Dios lo plantó en un lugar para que diese fruto bueno, pero... Sí, y viendo la historia de lo que está diciendo aquí, porque esto es una parábola, ¿sabes que una parábola es un comparativo? Una comparación. Una comparación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben cómo se forma el pueblo de Israel. Llaman a un tipo, perdón la palabra, decirle así, un tipo llamado Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos. Entonces el Señor lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham, él le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Entonces de Abraham sale el pueblo de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo Rainer? El pueblo en un momento llega a Egipto. En Egipto el pueblo es oprimido. Entonces el Señor luego lo saca de Egipto a través de la mano de Moisés, lo pasa por el desierto y después de 400 años en el desierto, ¿qué pasa ahora? Ahora lo va a llevar a una tierra prometida. Y la viña que está cantando aquí Isaías es el pueblo de Dios ya cuando llegó a la tierra prometida. ¿Y qué pasó, Rainer, con el pueblo de Dios cuando llegó a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Sabes que hay algo cuando tú mencionabas a Abraham? El Señor le había prometido la tierra, pero hay algo que en un momento el Señor le dice que todavía no era el tiempo, porque el pecado de aquella nación no había llegado al límite. O sea, que hay ocasiones donde llegan circunstancias que si no ha llegado el límite de lo que no viene la ira de Dios contra algo. Y en un sentido, aquellas naciones que estaban en el territorio, en la tierra fértil que Dios tenía para el pueblo de Israel, eran aquellas naciones. Esa piedra era necesaria que el Señor la quitara o la desarraigara de aquella tierra para que pudiera dar su fruto necesario. Nosotros sabemos que si hay una tierra donde hay piedra, entonces si se planta puede ser que las raíces no lleguen a profundidad y se secan. Por eso era necesario que el Señor quitara aquellas naciones. Porque ¿qué hacían las naciones en lo que era la antigüedad? Sabemos que el Señor siempre les decía que apartara a las naciones del lugar donde ellos estuvieran. El Señor siempre le advertía, no se casen con las mujeres de aquellas naciones. No se junten a sus hijas, no le den a sus hijos, a sus hijas, a las naciones. ¿Por qué? Porque lo van a pervertir, lo van a alejar, lo van a ponerse en contra de mi nombre. Y entonces, Jesús, esa es la queja de la que Isaías está hablando, de que el pueblo lo plantan en una ladera fértil, pero se contaminó. Exacto. ¿Qué pasó cuando Josué muere? Que le dice, escojan hoy a quién servir. ¿Verdad? O serví a Dios o serví a los Baales, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Miren, cada tribu tomó un lugar, se le cedió una nación, un espacio. ¿Y qué pasó con los espacios? Que tenían que acabar de afuerear a los que vivían ahí. ¿Pero qué hizo el pueblo, Jesús? No afuerió, sino que se contaminó. Se hizo amigo de su enemigo. Y sus hijas empezaron a casarse con los hijos de los enemigos. Entonces ahora, en la época de Isaías, tenemos un Israel ligado. ¿Cómo ligado? Sí, porque te recuerden que siempre caían en desgracia y después volvían a Dios. Y después volvían a la desgracia porque estaban ligados, ya había muchos creyendo en otro Dios. Y todo entonces se contaminó. Y llevando a la actualidad, nosotros somos la viña del Señor en este tiempo. Y el Señor nos ha preparado un lugar a través de su Hijo Jesús. ¿No es así? Un lugar celestial. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino y murió en la cruz. Nos preparó el espacio y nos abrió el camino para que nosotros podamos hacer ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces, ¿qué espera el Señor de esta generación? Que demos un buen testimonio. Que demos un buen testimonio, pero si no damos un buen testimonio, entonces el Señor pasa lo mismo que en ese tiempo. Que en esa parábola. Sigue leyendo, por favor. Dice el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mis viñas. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya de hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Diga usted mismo ahí algo de eso. Lo bueno de esto es que el mismo Señor comienza a decirle a Jerusalén y a Judá y hacerle como pregunta, diciéndole a ellos, ¿qué más ustedes quieren que yo le haga a la viña? Si la planté en una ladera fértil, la cerqué, la despedregué, le puse una torre y le puse muchas cosas a ella, solamente a ella, para que sea una uva escogida y que se desligue de toda la cosa que lo contaminaba. Y le hacía preguntas diciéndole, ¿qué más ustedes quieren que yo le haga? ¿Qué más ustedes quieren que yo haga con ustedes? Para que ustedes salgan de ese mal camino y vuelvan al buen camino que yo lo quería, que donde yo lo planté y donde yo lo escogí. Yo quiero, hermano Julio, que tú me contestes esta pregunta que dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿O cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva al silvestre? Lo mismo que le acaba de decir Israel. O sea, ya Dios hizo de todo para que el pueblo fuera fructífero, para que fuera ejemplo, para que fuera íntegro. Que ahora mismo estamos en una escasez de integridad. ¿Cómo una escasez de integridad, varón? Sí, una escasez de integridad, que hay gente que se le importa hablar mentira, hay gente que se le importa odiar, hay gente que se le importa hacer lo que sea por su beneficio. O sea, y no son íntegros a Dios. Entonces, gloria a Dios. Dios está diciendo, le dice, pero ¿qué es lo que ustedes, díganme ustedes mismos qué es lo que vamos a hacer? Si ya yo he hecho de todo para que el pueblo sea un pueblo fértil. No estamos diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo maldito, no. Nunca jamás, no podemos meternos con eso. No. El Señor, ese es su pueblo escogido y nosotros somos olivos silvestres, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad, Raimi? ¿Sabe? Cuando hablamos también, sabemos que dice la misma Biblia en Jeremías 17, verso 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. A pesar de todo, Dios muchas veces hace muchas cosas en nuestra vida, hace muchos milagros, hace prodigios, hace señales. El Señor en muchas ocasiones nos muestra cosas sobrenaturales. Pero a pesar de todo, el hombre en ocasiones o mayormente está inclinado al mal, o está inclinado y sus pensamientos no van conforme al de Dios. Pero hay algo que el mismo Señor, conociendo, porque por lo menos como tú hablabas en el libro de los jueces, que siempre que se levantaba un caudillo o un juez, una persona que el Señor elegía para que dirigiera al pueblo, cuando esa persona moría, dice que se levantaba otra generación que no conocía a Dios y se volvía a apartar nuevamente. Porque cuando el hombre, todavía dice el libro de Proverbios 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero no está hablando de una profecía de algo como de yo decirte, mira, te va a pasar esto en el futuro, tú vas a comprar esto. No, estamos hablando de una guianza. La profecía en la antigüedad era una especie de guianza. Cuando el pueblo no tiene una guianza del cielo o de Dios, entonces el pueblo se desenfrena y se va por lugares donde no vaya. Y se va por camino diferente al que Dios ya le ha inculcado, ya Dios le ha enseñado. Pero hay algo que por lo menos en la antigüedad, aparte de, había una oposición en lo que era una intimidad con Dios literal, a lo que era profundo. ¿Cómo así? Había un velo. Sabemos que las personas que tenían acceso a la presencia, mayormente era un profeta elegido por Dios. Era una persona literalmente a que Dios escogía, o una persona, como eran los jueces, que no eran profetas en sí, que Dios lo escogía para dirigir el pueblo. Pero si no era así, el hombre no tenía una conexión así. Todavía para el perdón de los pecados sabemos que era ofrenda o era holocausto o algo para poder ser perdonado. A diferencia de nosotros, si vamos a Mateo 27, verso 51, dice que el velo se rompió luego de que Jesús fue crucificado, dándole la señal al hombre que el hombre tiene libre acceso a la presencia de Dios. Gloria Ahora a Dios. no algo igual, ya que por lo menos la gente no tenía esa fuerza en sí de poder hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Ahora es diferente, porque el hombre por lo menos ahora tiene el Espíritu de Dios. Todo el que clama, Amén, que se aparta para Dios, viene el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu guía por toda verdad y toda justicia. Por eso por lo menos el hombre mayormente en este tiempo puede permanecer en santidad y agradando a Dios. Y puede llegar a tener una estatura de ser perfecto.
Ahora bien, cuando el hombre en sí no lo intenta, pues el hombre no anhela desde dentro de sí hacer conforme a la voluntad de Dios, entonces le dice que es imposible, porque no anhela de dentro de sí. Muchas veces llegan ocasiones que llegan dificultades y decimos palabras sin prestar atención de lo que vamos a decir. Entonces dice la palabra, Santiago 3, verso 2, si alguno no ofende palabra, este es el varón perfecto. O sea, cuando tú tienes un dominio, un control sobre tu lengua, llega lo que es una perfección a tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre mayormente, ¿por dónde erra? Por la lengua, por la palabra descompuesta o palabra errada en un momento. Puede seguir. Amén. Sí, eso es muy importante lo que Gloria a el Dios. hermano Rainer está hablando. Y es que, mis amados hermanos, mire, estamos ya en tiempos finales. O sea, no estamos en una era de nosotros estar jugando a ser cristianos. O ser cristianos de domingos. O ser cristianos de días. Sino ser cristianos en todo lugar y en todo momento. Las personas que nos están viendo, que quizá hay mucha gente que estén pasando dificultades, momentos duros. Mucha gente a veces nos escriben que quieren seguir a Dios, pero que sienten que le faltan la fuerza, que sienten que no pueden seguir. Entonces el Señor dijo, vengan a mí los que estén trabajados Y cargado. cargados. ¿Que quién lo va a hacer descansar? Yo lo haré descansar. Entonces el problema de mucha gente que va a Dios, bueno, no le da toda su carga, le da una parte nada más, Alberto. No Y le da no el sé por qué completivo. Dios nos está llevando también a esta parte. Pero entendemos que también todo va unido porque el Señor sabe a quién le cae cada palabra. Así Es es. una relación, estamos hablando de la viña y del fruto que da la viña. Del fruto que da la Entonces, viña. ¿por qué razón la viña no da ese fruto? ¿Qué está haciendo la viña para no dar el fruto verdadero que Dios quiere que dé la viña? O sea, el Señor nos pone las herramientas necesarias para ser recto delante de Él, para ser recto delante de su presencia. Ahora bien, nosotros somos los que sabemos si le aceptamos y nos negamos a nosotros mismos, ya que eso es una de las cosas más difíciles para nosotros los creyentes y que somos humanos literalmente, es negarnos a nosotros mismos, negarnos a la pasión, a lo que nosotros deseamos de dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros nos negamos, entonces hay algo que entra y es Dios dentro de nosotros. Y Amén. podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la viña? Era que estos hombres de que le presentaban algo diferente, algo nuevo, por lo menos lo que eran los ídolos de yeso, ellos se iban tras esos dioses. Cuando le hablaban de lugares frondosos, de árboles frondosos, donde se adoraban imágenes o cosas hechas de madera, ellos se iban tras eso, aún sin esos dioses haberle, o esas imágenes hechas por los hombres, talladas por los hombres, aún sin dejarle ningún beneficio, ¿No? Y ellos habiendo conocido a Dios. habiendo conocido el poder de Dios. Si vemos en el libro de Éxodo capítulo 32, donde habla que hacen el becerro de oro, luego de ver las maravillas de Dios, luego de ver el poder de Dios obrando, luego de ver que un mar rojo se había abierto a causa del poder de Dios y a causa del amor que Dios le tenía al pueblo, para hacer misericordia y llevarlo a la tierra que el mismo Dios le había prometido. O sea, no fue que el pueblo le pidió una tierra, fue que Dios de dentro de sí le dijo, yo le voy a regalar esta tierra a esta gente. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me place hacerlo. Y aún así ellos no tenían como un agradecimiento en sí. Cuando Moisés sube al monte, dice que ya Moisés tenía varios días. ¿Qué le dice qué le dicen ellos a Aarón? Este siervo Moisés parece que murió. Yo no sé, y el pueblo rebelde, páselo al sillo. Vamos a hacer un becerro de oro. Y este es nuestro Dios. Mire, ese es tu Dios que te sacó Exacto. de Egipto. O sea que la gente es más agradecida ahora en este tiempo. Eso es lo que pasó. Entonces el Señor se aira. Porque ¿qué era lo que el Señor mayormente esperaba de sí? De que la gente le diera agradecimiento, Gratitud, júbilo, gozo. gratitud. Y no gozo un contrario, porque Dios dice que en la Biblia que estaban gozosos y que daban gritos de júbilo. Pero ¿cuál era el error? Que estaban adorando una divinidad que ellos no Que ellos conocían no y que no conocían. existían, que era hecho por el hombre y por ellos Y mismos. que no lo hubiera sacado del lugar donde yo estaba. Ay, santo. Exacto. ¿Qué había hecho ese toro por ellos? Nada. Porque eso era un toro hecho por ellos mismos. Hay mucha gente que han recurrido a los vicios nuevamente. Después que Dios lo limpió. Hay gente que ha recurrido a la mentira después que Dios lo limpió. Es lo mismo. Aleluya. A veces nosotros decimos, no, pero
el pueblo fue malo, porque el pueblo no entendía, el pueblo buscaba a Dios, nosotros somos peores. Peores. Ahora- Tenemos un conocimiento demasiado grande, más fuerte Mira, todavía. nosotros somos tan peores, ya casi cerrando, que nosotros a veces nos importa hacer y deshacer y después ir a querer administrar a otros. Y hay algo tan fuerte acerca de lo que tú dices, y es que en ocasiones hay algo que no produce un cambio en nosotros, y es por la sinceridad dentro de la presencia. Es algo que el Señor sabe todas las cosas y conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Pero tenemos una hipocresía que queremos ir delante del mismo Dios a decirle: aquí mi corazón que es agradable a ti, mi corazón que tú lo conoces, qué bueno, aún conociendo Él que lo que Él hace y las acciones que comete son desastrosas delante de los ojos de Dios. O sea, cuando el hombre dice: Señor, tú conoces mi corazón, qué bueno, se está poniendo un obstáculo de él mismo. No, y el apóstol Pablo dice en una ocasión: Jesús, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, ¿no? Y que nos justificamos también. Si ustedes se recuerdan de la historia de aquellas dos personas que le estaban pidiendo perdón al Señor, que había uno que era publicano y había uno que era... 18 veces uno venga adelante. Hay uno que está como haciendo... Acabando con el otro. Ajá, diciendo, pero no soy igual que este, que hace y deshace. Y el otro entregó su corazón delante de la presencia del Señor y dijo en realidad lo que él era. Y no acusó a nadie, sino reconoció su error de donde él estaba y que no quería volver a estar en ese lugar. Entonces, Jesús, léete por favor ya los últimos versos para ir cerrando. Este versículo corresponde a cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Qué le pasa a la persona cuando ya el Señor ya no quiere nada con ella? Que nos deja como suelta. Dice aquí el versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré mi vallado, primeramente le quita la cobertura, y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Ay, Dios mío. No será podada ni cavada, y crecerá el caldo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Entonces quiere decir aquí que después que Dios le hizo buenas cosas a la viña, ahora le va a hacer lo contrario, porque no dio el fruto que el Señor quería que diera. Eso es como muchas veces el Señor nos pide cosas que nosotros no le entreguemos, y por nosotros no entregarle eso que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, caemos en derrota, caemos en destrucción, donde Dios lo que quiere es un bien para nosotros, cubrirnos, protegernos, y también poner un cerco, que donde nosotros caminemos siempre se vea la luz de Cristo en nuestra vida. Sí. Pero eso se logra también usted caminando en santidad. Santidad no de ropa, aunque hay que vestir con pudor. Amén. Pero santidad que venga desde el corazón. Porque a veces hay algo, Rainer, que está acabando con nosotros en este último tiempo, y es la intención del corazón. Ay, mi madre. Nosotros queremos cerrar hace rato, pero el Señor a veces nos va llevando y siento la presencia de Dios. Amén. Y sé que muchos la van a sentir también. Y gente va a ser liberada y va a entender. Pero a veces nosotros queremos hacer contenido. Y entonces a veces nosotros queremos hacer entender a la gente que el contenido es para bendecir a la gente, cuando en realidad es para bendecirte a ti. Así es. O sea, a veces la intención del corazón de la gente va más allá. O sea, a veces dice, vamos a hacer esto para el reino, y no es para el reino, es para ti. Para nosotros. Es para nosotros, es para mí. Saben que vaya un poco un sentido, pueda ser desviado, pero por lo menos si vemos también a Saulo, cuando Saulo atacaba a la iglesia, atacaba a Cristo, ¿qué pasaba? Lo que había dentro de él sentía que estaba bien. Lo que él hacía según él, ¿por qué? Porque él había sido instruido en lo que era el Antiguo Testamento, la ley mosaica. Él vivía conforme a la ley. Entonces, ellos no tenían de dentro de sí como que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar lo que Jesús traía.
pero él sentía que lo que estaba haciendo estaba bien, Sí, porque eso fue lo que le pero enseñaron. estaba mal. Y eso pasa con nosotros también, que muchas veces creemos que estamos haciendo algo bien, pero hay una intención dentro de nosotros que no es así. O sea, el Espíritu es que nos guía a toda justicia y a toda ¿Verdad? verdad. O sea, el enemigo nunca te va a guiar a la justicia, ni te va a guiar a la verdad. Y el rey David pregunta en un salmo, ¿quién morará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de El corazón. que no ha elevado su alma, A cosas ni vanas, jurado. con engaño. O sea, el siervo de Dios, la sierva de Dios, tiene que saber ser justo, Así mismo. aunque vaya en contra de sus beneficios. Y ya vamos a cerrar, mi amado hermano, para que no se haga muy extenso el video y ustedes puedan verlo completo. Vamos a hacer una oración, así para nosotros ya estar despidiendo esta parte. Y recuerden que estamos en los tiempos finales y es tiempo de acercarse a Dios cada día más. No Así seamos es. uva silvestre, sino seamos uva escogida. Amén. En medio de esta generación, que muchos se van perdiendo y muchos no aman a Dios, muchos no les interesa a Dios y muchos tienen la venida de Cristo por tardanza. Debe haber hay un remanente que todavía verdaderamente busca y espera al Señor. Amén. Así es que Dios me le bendiga mucho. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gloria a Dios. Bendice a mi hermano Jesús Alberto, mi hermano Rainer, Padre, de una manera muy especial, y que esta palabra nos bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y nos veremos en un próximo video. Amén.